Sí, perfecto. Espectacular. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Están estudiando? Ya te estoy diciendo. Sí, sí. Bueno, muy bien. No, Bueno. le está diciendo eso, ¿no? Que no hay preguntas y repreguntas, que el examen tiene objetivos, que son los objetivos de los seminarios, del laboratorio, y que hay que estudiar, ¿no? Claro, exactamente. Sí, fundamentalmente eso, ¿no? Que tengan en cuenta los conceptos. Vamos charlando tanto en los seminarios como en laboratorios. Después ustedes los pueden ir aplicando en campo, pero digamos, todos los conceptos que van surgiendo de acá son importantes para que ustedes de alguna manera los prioricen y, y sepan por dónde ir, ¿no? Bien, hoy vamos a hablar de derrame pleural. ¿Qué idea tienen del derrame pleural? ¿Qué es? ¿Cómo lo definirían? ¿Una? Antes de llegar a eso, ¿qué es el derrame pleural? Líquido en la pleura. Perfecto. Normalmente, ¿hay líquido en la pleura? Sí, pero Bien. ¿Qué cantidad más o menos? 15 a 25 mililitros. Muy bien. Pero eso tiene una explicación que ahora vamos a ver por qué. Se van, digamos, el interjuego entre presión hidrostática y presión osmótica hace que permanezca esa pequeña cantidad de líquido. ¿Sí? ¿Y qué favorece ese líquido? La distensibilidad pulmonar, ¿no? Distensibilidad. Y que eso obviamente nos genere dolor o molestia. Que justamente es lo que va a ocurrir cuando la pleura se inflama. ¿Bien? Perfecto, muy bien. Entonces, un poco lo que decían ustedes recién ahí, ¿no? La función de la pleura tiene que ver con eso, con proteger un poco los pulmones, ¿no? Con favorecer la distensibilidad, tiene una pequeña cantidad de líquido, ¿sí? Y bueno, y tiene dos partes, una visceral que está bien en contacto con el parénquima pulmonar y una parietal que es la más cercana. ¿Sí? Hasta ahí nada complicado. En esa fotito, la idea era fundamentalmente que ustedes recuerden de la anatomía por dónde va el paquete nervioso. ¿Sí? Si ustedes se fijan en la fotito, ¿sí? Va por debajo, ¿sí? De la costilla. ¿Sí? O sea, por el borde inferior de la costilla. Por eso, cuando vamos a hacer flexión, vamos a pulsar por encima del borde superior de la costilla. ¿Sí? Nunca por debajo, porque justamente podemos presionar no la vena arteria o el nervio intercostal. Bien. Entonces ahí tiene más o menos la característica del líquido, la cantidad del volumen, el color, ¿sí? Que es un color del prefiltrado del plasma, un color citrino, amarillito, ¿sí? El pH va a ser alcalino, la cantidad de proteínas es poca, salvo que haya intromisión, ¿sí? Lo mismo que la cantidad de cloruro de sodio. Tiene algunas células mesoteliales y algunas mononucleares. Y obviamente todo lo que es linfocitos y neutrófilos en el momento es de la patología, ¿no? Normalmente debería haber pocos. ¿Bien? Lo mismo que el LDH. ¿Sí? Puede haber LDH, pero muy poquita cantidad. Cuando el LDH aumenta en el líquido pleural, siempre hablamos de cuestiones más relacionadas con patología. Hay una cuestión que tiene que ver con las células del líquido pleural, que cuando ustedes manden a veces a analizar, puede volver del laboratorio, ¿sí? Con células atípicas. ¿Sí? Y ojo, porque un poco creo que Luis estaba hablando más o menos de lo mismo cuando yo llegué. Ojo con dar un diagnóstico, ¿sí? Con un estudio que no es el adecuado para, por ejemplo, un diagnóstico de enfermedad clásica. ¿Sí? El líquido tiene que ir al laboratorio para hacer el físico-químico y a anatomía patológica para ver si hay o no presencia celular neoplasia. ¿Sí? Cuando el bioquímico informa células atípicas, pueden ser células mesoteliales que están activadas por inflamación, etc. No quiere decir que esas células atípicas sean células malignas. ¿Sí?
Entonces, ojo con eso porque sigue apareciendo ese informe y uno a veces puede mandarse a dar una información que no es la de. Entonces, las células muy poquitas, mononucleares y algunas mesoteliales, y el diagnóstico, digamos, de todo lo que tiene que ver con la anatomía patológica viene desde ahí, no del laboratorio de bioquímica. Y un poco en esa diapositiva, ustedes ahí van a ver por qué se termina, digamos, formando el líquido dentro de la cavidad pleural. ¿Sí? Porque hay una diferencia entre la presión hidrostática en el capilar de la pleura parietal y el capilar visceral. ¿Sí? Esa diferencia es de 16 centímetros de agua. La presión oncótica es similar en los dos capilares, ¿sí? Y la presión oncótica dentro del espacio pleural, por esa cantidad poquita de proteínas que había, es muy bajita, es de 8, ¿sí? La diferencia es de 26. ¿Bien? Entonces, fíjense que la diferencia entre 35 y 26, que es 35 centímetros de agua, que es la presión hidrostática, menos la presión coloidosmótica, nos da una diferencial de 9 a favor del pasaje de líquido del capilar parietal hacia la luz de la pleura, ¿sí? Y del otro lado, en la pleura visceral, fíjense que hay 16 con 26, o sea que nos quedan 10. Evidentemente, hay pasaje del capilar parietal al espacio pleural, pero después del espacio pleural al capilar visceral. Por eso es que queda tan poquito de líquido entre pleura y pleura. ¿Sí? Bien. Entonces, el líquido se acumula, pero no todos los líquidos son iguales. ¿Bien? Y esto es una de las grandes diferencias y es una de las cuestiones que van a sentir y escuchar a lo largo de su vida. Salvo en algunas especialidades que no tienen mucho contacto con esto, pero la mayoría van a tener contacto con pacientes con cáncer pleural y van a seguir escuchando, ¿sí? ¿Es un trasudado o es un exudado? ¿Sí? Porque claramente cuando se empezó a estudiar el líquido pleural, se empezó a ver que las posibles etiologías eran distintas. Si correspondía el líquido a ser un trasudado, y si correspondía ser un exudado. ¿Sí? Con lo cual, es muy importante esa división porque nos va a ir orientando al diagnóstico. ¿Sí? Que obviamente va a caer también dentro de un paciente con un cuadro clínico definido. ¿Sí? Esto también es importante porque, como ustedes saben, y siempre lo comentamos, todos los exámenes son complementarios. ¿Complementarios a qué? A la anamnesis correcta que hice, a un buen diseño de mi enfermedad actual, ¿sí? A un buen examen físico, ¿bien? Y después entonces yo complemento con los datos que me va a otorgar, en este caso, por ejemplo, la característica del líquido fluido. Eso está claro, ¿no? O sea, uno no puede interpretar un estudio por fuera del cuadro clínico, ¿sí? Porque te va a errar, ¿sí? Porque se va a ir por un camino que seguramente no es el correcto. ¿Está? Bien, entonces, trasudado o exudado, y las causas pueden ser pulmonares o extrapulmonares, ¿sí? O enfermedades que afectan el pulmón, que pueden producir derrame pleural, ¿sí? O enfermedades propias del pulmón, que también pueden acompañarse de derrame. Bien, entonces, ya empezamos a dividir aguas, digamos. Después vamos a establecer por qué un líquido es un trasudado o es un exudado. Pero en general, en el trasudado lo que ocurre es, más que todo, un ultrafiltrado del plasma, porque en realidad está aumentando ahí la presión hidrostática que me empuja el líquido hacia la pleura. ¿Bien? Entonces las causas obviamente van a ser causas de aumento de la presión hidrostática. ¿Sí? Por ejemplo, insuficiencia cardíaca. Ahora, también podría pasar que se reduzca la presión oncótica. Vieron que la presión oncótica también hacía que el líquido fuera hacia la pleura. Como por ejemplo en la hipoproteinemia, en el síndrome nefrótico. ¿Sí? O sea, situaciones en donde disminuye la presión oncótica en el plasma, ¿sí? Y se enfrenta con una presión oncótica que sigue igual en la pleura. Por lo tanto, el líquido tiende a ir hacia la pleura. ¿Bien? Y también, bueno, en el caso de la atelectasia, pero esto es más raro, ¿no? Fundamentalmente,
causas que aumentan la presión hidrostática o causas que disminuyen la presión osmótica para lo que es trasudados. En cambio, en el exudado lo que hay es una mayor permeabilidad capilar. Entonces, el aumento de la permeabilidad capilar puede ser por inflamación, ¿sí? Y ahora vamos a ver las causas de eso, por una reducción del drenaje linfático, ¿sí? Cuando hay compromiso del sistema linfático por ejemplo, metástasis, o anormalidades estructurales, como por ejemplo defectos del diafragma que permiten que el líquido acítico pase a la pleura, ¿sí? Después hay situaciones particulares, por ejemplo el hemotórax, el tirotórax, ¿sí? El hemotórax es cuando ya se acumula sangre, generalmente en los traumatismos, ¿no? O algunas displasias sanguíneas, y el quilotórax es cuando en realidad hay linfa en el espacio pleural. ¿No? En general también por traumatismos o por tumores, se acumula líquido linfático en el espacio pleural y también va a tener características propias que después vamos a ir viendo. Entonces, frente a esas situaciones, nosotros vamos a tener causas que van a ser más frecuentemente, se van a diagnosticar como trasudados de líquido pleural y otras como exudado, ¿sí? Las causas de trasudado más frecuentes son la falla ventricular izquierda, cirrosis hepática, hiperureminemia y diálisis peritoneal, ¿sí? Menos frecuentemente hipotiroidismo, síndrome nefrótico, estenosis mitral o el tromboembolismo de pulmón. Pues vamos a decir dos cositas de eso. Y después causas raras, por ejemplo la pericarditis constrictiva, la obstrucción de la vena cava superior, ¿sí? O el síndrome de Neufeld, es una conjunción de tumor benigno ovárico, ¿sí? Y derrame pleural, que en general se debe a que ese tumor benigno ovárico se acompaña del líquido acítico que transmite, a través de los poros del diafragma llega a la cavidad pleural, ¿sí? Gracias. También esta patología maligna podemos hablar de pseudomeix. Exactamente. Síndrome de pseudomeix, exactamente, es cuando en vez de un tumor benigno, hay un tumor maligno, ¿sí? Que no solamente puede ser eso, ovárico, perdón, sino que puede ser de otras estructuras del abdomen, pero genera citis, esa citis genera derrame pleural, y a ello le llamamos síndrome pseudomeix, ¿sí? Porque el MEI propio es con un tumor benigno. Exactamente. Muy bien, muy buena la aclaración. En cambio, las causas del exudado, ¿sí? Son distintas. Fíjense que las más frecuentes son malignidad, ¿sí? O sea, compromiso en la pleura de un tumor propio de la pleura o por metástasis mucho más común, ¿sí? El derrame paraneumónico, es decir, el derrame que acompaña a la neumonía, ¿bien? Y la tuberculosis. Las menos frecuentes, el infarto pulmonar, enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea, u otras enfermedades autoinmunes como el lupus, ¿sí? El síndrome postinfarto, el miocardio, puede acompañarse también tanto de pericarditis como de derrame pleural, y causas raras como síndrome de uñas amarillas, medicamentos, que ahora vamos a ver ese punto también, y algunas infecciones micóticas. El síndrome de uñas amarillas es una cosa muy rara, solamente se los comento porque como está ahí, y después uno vuelve a ver el power, ¿sí? Y una de las amarillas es una alteración del drenaje linfático que se acompaña justamente de ascitis, de derrame pleural, y se acumula una sustancia que normalmente debe drenar en la linfa, que es la lipofucsina, que se acumula en las uñas y le da color amarillo. ¿Sí? Cosa muy rara, yo no vi ninguno, pero bueno, como está ahí, es para que no tenga que buscarlo. ¿Sí? Bien, con respecto al examen físico, una vez que el paciente nos consulta por un cuadro clínico sugestivo, ¿sí? Vamos también a realizarle el examen físico que va a tener características opuestas al síndrome de condensación, podemos decir. Los síntomas principales, disnea sin duda, ¿sí? Tos y dolor preunitivo. ¿Sí? ¿Qué características tiene el dolor preunitivo? En inspiración profunda y aumento con la tos.
Exactamente. Bien, muy bien. Eso es muy importante, estas características, tenerlas en cuenta, porque después, cuando vayamos avanzando en la materia, digamos, dolor torácico, cuando dice la parte cardiovascular, ¿sí? Van a ver que muchas de estas patologías que nos estamos charlando ahora van a ser diagnóstico diferencial de dolor torácico. ¿Sí? Y cada una de esas patologías tienen características particulares que nos ayudan a diferenciar justamente entre ellos. ¿Bien? Entonces, hipomovilidad del hemitórax, difícil de ver, pero a veces en los derrames, digamos, importantes, masivos, uno puede ver que ventila mejor un hemitórax que el otro, ¿sí? La matidez en la zona del derrame y matidez también en la columna, a diferencia de qué? De neumonía, ¿eh? Muy bien. La ausencia de vibraciones vocales, ¿bien? A diferencia de síndrome de condensación que tenía aumento de las vibraciones vocales, muy bien. Abolición o disminución de los sonidos respiratorios, ¿sí? ¿Qué sonido se acompaña al síndrome de condensación? Por ejemplo, exactamente, rales crepitantes, muy bien. Y en vez de un soplo tubario, que podíamos tener el síndrome de condensación, podemos tener un soplo pleurítico, que es expiratorio, ¿sí? Es característicamente su sonido es en E, ¿bien? Y lo vamos a ocultar en la línea superior del derrame, que se llama línea de Danzó, ¿sí? Que tiene una concavidad superior. ¿Bien? Puede haber frote también, puede haber frote pleural. El frote pleural va a estar en los dos tiempos respiratorios, inspiratorio y expiratorio, y va a tener como un ruido de velcro, ¿sí? ¿Bien? Eso sí se puede ocultar y cada tanto uno ve a algún paciente con un frote pleural. ¿Bien? Pero estas son las características del síndrome del derrame pleural, ¿sí? A diferencia del síndrome de condensación. ¿Bien? Son bien diferentes. ¿Eh? Damaso. Se escribe Damaso. Bien. Algunas cositas a tener en cuenta. Cuando el derrame se locula o está acompañado de mucha inflamación, ¿sí? En general son derrames que, digamos, pueden responder o a empiemos o a infección por coágulos. ¿Eh? Cuando el derrame es bilateral, ¿sí? Una de las causas principales es la insuficiencia cardíaca. Bien, que si bien insuficiencia cardíaca la vamos a ver en cardiovascular, ¿sí? Dentro de derrame pleural hay cosas que uno tiene que conocer ya de la patología. Por ejemplo, la bilateralidad. Por ejemplo, que es más frecuente cuando es unilateral que sea derecho el derrame pleural. ¿Sí? Por ejemplo, que si yo tengo una insuficiencia cardíaca, un paciente con un derrame pleural izquierdo solamente, ¿sí? Puede ser por insuficiencia cardíaca, pero tengo que prestar un poquito más de atención, porque lo más común es que sea derecho, ¿sí? Y ni hablar que si ese paciente tiene un cuadro de insuficiencia cardíaca típico, pero resulta que hace fiebre, ¿sí? O resulta que tiene dolor pleurolítico, ¿sí? Y miro la placa y el derrame es izquierdo, ¿bien? Entonces yo ahí tengo que empezar a abrir un poquito las posibilidades. O sea, no es, bueno, esto es solo insuficiencia cardíaca. Profe, ¿por una insuficiencia hepática? Una hipoproteinemia. ¿Puede ser bilateral también? Puede ser bilateral también, sí. Lo que pasa es que en frecuencia es más frecuente que si vos ves un derrame bilateral sea una insuficiencia cardíaca que una insuficiencia cardíaca, pero puede ser bilateral también. ¿Eh? Bueno, cuando hay un gran derrame, ¿sí? Y se desplaza el mediastino hacia el lado contrario, ¿sí? Esto muchas veces habla de neoplasia, ¿sí? Y también investigar el consumo de fármacos. Los medicamentos son, siempre deben ser tenidos en cuenta como un diagnóstico diferencial en patologías, tanto del parínfima pulmonar como en el caso del derrame. ¿Sí? Porque puede ocurrir que haya pacientes que están recibiendo alguna medicación que pueda ser la causa del derrame. ¿Sí? Y ahora vamos a ver algunas
características de eso. Fíjense, más de 30 drogas están asociadas a derrame pleural. ¿Bien? Así que puede ser una causa, si bien, lógicamente, no va a ser la primera en la que voy a pensar, pero la tengo que tener como diagnóstico diferencial. Sobre todo en pacientes ancianos, que ustedes saben que están polimedicados, que generan con más de 5 medicamentos, a veces con medicamentos que no son necesarios, y a veces realmente uno no llega a un diagnóstico concreto, pero no miró que estaba tomando X medicamento que podría haber sido la causa de una patología. ¿Sí? Como dice acá, puede afectar únicamente la pleura o puede afectar el parénquima y la pleura, ¿sí? El cuadro clínico puede ser totalmente asintomático. A veces son pacientes que se le hace una placa por alguna otra cosa y se encuentran con un derrame pleural pequeño, ¿sí? Y el mecanismo de acción son tres. Puede ser por reacción de hipersensibilidad o alérgica al medicamento, un efecto tóxico directo del medicamento sobre la pleura, o la inducción química de inflamación. ¿Bien? Así que es una causa a tener en cuenta el derrame pleural secundario de drogas. La placa de tórax nos va a mostrar siempre una radiopacidad con cavidad superior, ¿sí? Acuérdense el tema de si borra o no borra el seno cardiofrénico y costofrénico del mismo lugar, porque eso es bien característico del derrame y no de una neumonía, por ejemplo, ¿sí? Si el paciente lo acostamos, el derrame puede discurrir, ¿sí? A diferencia de lo que pasa con una radiopacidad, que obviamente no se va a mover, de origen no derrame pleural, ¿sí? Y dentro de los exámenes complementarios, además de la radiografía de tórax, obviamente la tomografía nos va a dar también alguna información, por ejemplo, de patología que está subyacente al derrame. Pero uno va a avanzar en estudio complementario en relación a lo que fue preguntando, fue investigando, el examen físico, los antecedentes del mismo paciente. ¿Sí? Y la otra herramienta que tenemos para el diagnóstico es la ecografía, lo que se llama ecopleura, ecografía torácica, ¿sí? Que nos permite no solamente confirmar la presencia del diagnóstico, sino también con el transductor ver qué cantidad de derrame hay, si realmente es suficiente la cantidad como para pulsar y además guiar la función. ¿Sí? La ecografía tiene una importancia en el diagnóstico y en el tratamiento del derrame pleural. Y también, últimamente, y con el COVID explotó, la ecografía pulmonar, o sea, la ecografía para ver directamente el pánico. Pero bueno, en este caso la usaríamos para confirmar el derrame, ver qué cantidad tiene y ver si es factible pulsar y guiar la función. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros tenemos un paciente con un diagnóstico de un derrame pleural, y después de haber hecho todo esto que decimos, es la anamnesis, el examen físico, pensar en qué causas puede tener en relación a lo que yo fui investigando y a lo que pude revisar, ¿sí? Tengo que hacer finalmente una punción pleural para definir las características de sí. ¿Sí? ¿En todos los pacientes con derrame pleural le hago una punción pleural? No. Muy bien, perfecto. Porque, como les decía, por ejemplo, un paciente que tiene un claro cuadro de insuficiencia cardíaca, que tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca, que ya se ha internado por lo mismo, y que yo le hago una placa y tiene un derrame pleural derecho, junto con todo un cuadro clínico de insuficiencia cardíaca, ese paciente no lo voy a pulsar. ¿Sí? A ese paciente le voy a dar diuréticos, voy a tratar su insuficiencia cardíaca compensada, y probablemente después veo qué pasa con el derrame, que muy probablemente en muchos disminuye, ¿sí? Y entonces terminamos cerrando un poco la impresión inicial. ¿Bien? Pero en muchas otras situaciones voy a necesitar analizar un paciente que viene solo con disnea, no tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca, tiene 66 años, fuma, ¿sí? Y aparece con un derrame pleural, porque cuando uno lo interrogó, después que lo interrogó, lo revisó y al revisarlo encuentra matidez, lesiones vocales abolidas, etc. Placa de tórax, derrame pleural.
¿Sí? Bueno, ese paciente probablemente lo que había que usar para saber qué características tiene ese tipo. Para punzarlo, el paciente va a estar sentado con una mesita de las de comer alta, para que el paciente se pueda inclinar hacia adelante, con los brazos abiertos sobre la mesita, ¿sí? Todo esto para qué? Claro, para que las escápulas se corran y para que los espacios intercostales aumenten el tamaño. ¿Sí? Bien, entonces, la alfacentesis, como se llama, puede ser diagnóstica, como por ejemplo hablamos en este caso, y también puede ser terapéutica. ¿Bien? Porque hay pacientes que van a necesitar, por el grado de apnea que le produce el derrame pleural, pulsarlo para sacarle el líquido. ¿Sí? Además de analizarlo. ¿Bien? Esa es la posición. Ahí estamos viendo, ven cómo a través de la técnica que... Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a hacer una punción pleural es, primero, saber si es el paciente correcto, si la vamos a hacer en el sitio correcto, ¿sí? Y está bien que ustedes se sonrían, porque da para eso, pero, lamentablemente, pasa, y entonces tenemos que estar seguros de dónde vamos a punzar también, o sea, fijarse bien la matidez, tratar de punzar por lo menos 2 espacios intercostales por debajo del límite superior del derrame, y obviamente no punzar por debajo de la novena costilla, ¿sí? Pues nos vamos a encontrar con el anatomatólogo va a informar de líquido pleural, hígado, sin particularidades. ¿Sí? Entonces, ojo, porque ahí es donde tenemos que tener en cuenta todo esto que deriva de la función. Y además, buscar siempre la costilla, el borde superior de la costilla, ¿sí? Y sobre ese lugar, primero anestesiar, ¿sí? Uno va a entrar siempre, cuando uno va a entrar a la cavidad pleural, siempre entra haciendo presión negativa con el émbolo, ¿sí? Claro, por si uno toca exactamente una arteria, o, peor, si viene aire, ¿no? No debería venir, porque uno si percute y busca bien el lugar, e inclusive muchas veces con la ecopleural, como yo les decía, uno lo hace marcar, ¿sí? Entonces, va a ecografía, el ecografista lo marca, vuelve con una crucecita en donde tenemos que punzar, ¿sí? O sea que, en teoría, con todas estas cuestiones, uno bajaría mucho la posibilidad de hacer un neumotórax. Entonces, ingresa aspirando y trata de llegar al lugar del derrame, donde va poniendo la anestesia, ¿no? Sale y vuelve a entrar con una aguja un poquito más grande y ahí retira por lo menos 10 centímetros de líquido para colocarlo en un tubito con citrato y en otro sin citrato. Acuérdense que el concitrato, el tubito va a ir a el físico-químico en el laboratorio para analizar justamente todo lo que tiene que ver con glucosa, LDH, pH, etc. ¿Sí? Si no lo ponemos en uno con citrato, pues va a quedar coagulado y no va a servir. ¿Sí? ¿Está? Uno con citrato y uno sin citrato, siempre. Los 2 tubitos que ustedes van a pedir. Si hay que drenar al paciente, uno en la punta de la jeringa pone una llave de 3 vías. Y en la parte lateral de la llave de 3 vías, ahí engasa el perfus, ¿sí? A un suero cerrado vacío, ¿sí? Entonces, en el caso de que tenga que, además de hacer diagnóstico, drenar, con la llave de 3 vías se maneja para abrir hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Esto, obviamente, está escrito en los protocolos y todo, pero hasta que uno no lo hace, ¿sí? Es difícil que uno tenga todo esto en la cabeza. No vamos a preguntar técnica de punción pleural, ¿sí? Pero ustedes tienen que saber más o menos qué forma se hace. Cuando ya, digamos, hagan una especialidad relacionada y estén en la residencia, la van a saber hacer bien y la van a poder hacer. Pero ese es más o menos el sentido de la punción y cuáles serían los pasos, ¿sí? De todas maneras, el preguntarle al paciente si es el paciente correcto y ver el sitio correcto y lavarse las manos, ¿sí?
es para cualquier cosa igual, no solamente para función global. ¿Sí? Bien. Y acá entonces viene el Padre Nuestro del derrame pleuriano, los criterios del AIS. ¿Sí? Porque hasta ahora nosotros veníamos hablando de causas del trasudado, causas del sudado, por qué se produce uno, por qué se produce el otro, pero algunos de ustedes me podrían haber dicho, ¿y cómo los diferenciamos? ¿Cómo sabemos que es un trasudado o que es un exudado? Bueno, tenemos que aplicar los criterios del AIS. Que eso cuando uno va a hacer la función, lo pide. ¿Sí? Pide dosaje de LDH en líquido pleural, dosaje de proteína en líquido pleural, ¿sí? Dosaje de LDH sanguíneo, dosaje de proteínas en la sangre. Entonces la excepción para no hacer la función es el paciente con suficiente calidad. Una de las excepciones es esta. Otro, por ejemplo, paciente que vos ya conoces el diagnóstico y ya sabés que el derrame pleural es por el diagnóstico que tiene, de por qué no es necesario punzarlo, ¿sí? Derrames muy pequeñitos, la misma ecografía, vos le mandás ecografía para saber si hay una cantidad para pleural, para punzar, y te vuelve diciendo que no lo puedes marcar porque es muy poca cantidad. O sea, no solamente insuficiencia, sino todas estas situaciones también. Y la relación también, LDH pleural, de mayor a 2/3 del límite superior al valor del LDH normal en el suelo. ¿Sí? Pero la relación proteína en el líquido pleural, proteínas séricas mayor a 0,5 y LDH pleural, LDH sérica mayor a 0,6 y la LDH total mayor a 2/3 del límite superior del normal, cualquiera de esos tres criterios que cumpla, uno de esos tres ya es un exudado. ¿Está? Uno de los tres criterios de la que cumpla ya es exudado. Entonces, esta es la manera de saber, una vez que yo obtuve el líquido, si estoy en presencia de un trasudado, si estoy en presencia de un exudado. ¿Bien? Y como vimos antes, por eso lo dijimos antes, nos va a dirigir mucho hacia qué causas vamos a pensar que el paciente es obediente. ¿Sí? Porque como vimos, son totalmente distintas. ¿Bien? Fíjense que la sensibilidad y la especificidad de los criterios de la es altísima. Acá en este primer renglón dice, con uno o más de los siguientes, fíjense, 98% de sensibilidad para exudado y 83% de especificidad. ¿Sí? Por lo tanto, por eso se sigue usando el día de hoy. Porque no hubo otro método mejor que nos defina si un líquido pleural es un trasudado o no. ¿Sí? Acá hay un dato que es interesante que ustedes lo sepan, porque hay el concepto de pseudoexudados. ¿Sí? Y ese concepto de pseudoexudado está bueno tenerlo en cuenta porque nos puede pasar en la práctica clínica de que uno resulta que tiene un paciente con insuficiencia cardíaca claramente, tiene un derrame pleural izquierdo único, no tiene derecho. Y uno dice, este paciente tendrá otra causa de derrame pleural. Lo pulso y me informan un exudado. Y yo digo, listo, tiene otra cosa. Pero hace 3 días que yo le estaba dando diuréticos. ¿Sí? Entonces, con los diuréticos, ¿qué hice? Aumenté la concentración de proteínas en el líquido. ¿Sí? Y entonces me da, el light me da un exudado. Pero en realidad yo le estaba dando diuréticos. Por eso se llama pseudoexudado. ¿Sí? Es la causa más común y es importante tenerla en cuenta como diagnóstico diferencial. ¿Sí? Bien, hay algunas cuestiones que tienen que ver con características particulares, por ejemplo, el color, ¿sí? El color del líquido, los amarillentos son trasudados o exudados cero fibrinosos, pero cuando ya viene verdoso, amarillo verdoso, es porque probablemente haya ahí mucha inflamación o pus, ¿sí? Y eso ya nos va a poner en otro lugar con respecto a qué tenemos que hacer como tratamiento. Hay algunas situaciones que si uno sospecha, ¿sí?, que ese paciente la tiene, uno tiene que pedir en el líquido determinadas
mediciones. Por ejemplo, la colinesterasa en lo que es tuberculosis y neoplasias, que en realidad, más que esas, lo que se usa actualmente es el ADA, ¿sí? La adenosine-diaminasa, el medir adenosine-diaminasa en un paciente que probablemente tenga un derrame pleural de origen tuberculoso, nos va a dar alta el ADA en el líquido pleural, pero lamentablemente no es patognomónico. Hay otras situaciones que pueden dar nada positivo, como por ejemplo les puse acá empiema, artritermatoidea o lupus. ¿Sí? Pero bueno, como todo, como es un examen complementario, uno va a interpretar ese resultado en relación a lo que ya viene sabiendo de sí. ¿Sí? Por ejemplo, un LDH mayor a 1000, en el caso del empiema, que ahí ya va a haber alguna otra cosita que vamos a tener que hacer cuando estamos frente a eso. O, por ejemplo, cuando medimos en una paciente joven que tiene un lupus y aparece un derrame pleural, uno puede medirle ahí FAN, le puede medir complemento en el líquido pleural, y eso ayudar también a conocer la etiología de ese derrame. ¿Bien? Porque una de las grandes dificultades diagnósticas que a veces tenemos en la sala de internación es si un paciente que tiene una enfermedad autoinmune tiene manifestaciones secundarias a enfermedad autoinmune o está infectado. ¿Sí? Porque en general son pacientes que además están inmunosuprimidos. ¿Sí? Entonces, bueno, hay algunas cositas que en el líquido pueden ayudar a definir si es un origen u otro. Con respecto a las células que puede haber en el líquido, ¿sí? Puede haber eritrocitos en el caso del hemotórax, como yo les decía, ¿sí? Pero tienen que ver de hacer, en ese caso, el cociente del hematocrito pleural, ¿sí? Con el hematocrito sanguíneo. Si ese cociente es mayor a 0,5, eso es diagnóstico de hemotórax, ¿sí? Pero, como siempre decimos, el dato, ¿sí? De la anamnesis y del examen físico va a ser muy claro. Que el paciente viene o lo traen porque tuvo un accidente de tránsito y tiene un líquido que cuando yo lo pulso es rojo, y bueno, ¿no? Es un hemotógrafo, no le tengo que sacar el hematocrito, ¿sí? ¿Bien? Por eso, como siempre decimos, en el contexto clínico del paciente debemos poner los resultados del examen complementario. Y con respecto al resto de las células, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que a diferencia de lo que pasa en el líquido, por ejemplo, articular, ¿sí? En el líquido articular es muy importante la cantidad de leucocitos que tiene, ¿sí? Una rodilla que está hinchada así, roja, etc. Y yo lo pulso, necesito saber qué cantidad de leucocitos tiene, porque eso me va a definir si es una artritis cristálica o si es una artritis séptica, por ejemplo. ¿Sí? En el líquido pleural no me ayuda el número de leucocitos. Me ayuda el recuento diferencial. O sea, si hay neutrófilos o si hay linfocitos. ¿Sí? Que a mí me digan en un líquido pleural, hay 1000 células, hay 10.000 células, o hay 100.000 células, no me dice nada. ¿Sí? Ahora, si me dice que hay X cantidad de células, no me importa el número, a predominio neutrófilo, eso ya me estira para un lado. ¿Sí? O me dice, no, el predominio es linfocitario, me tira para el otro. ¿Sí? Entonces, el tipo celular es lo más importante, no el número. ¿Está claro eso? Bien. Bien. Cuando los derrames pleurales se infectan, ¿sí? O cuando, por ejemplo, es un derrame paraneumónico, el derrame paraneumónico puede ser solo un exudado, ¿sí? Y no tener ni gérmenes ni nada por el estilo en el líquido, pero si el paciente no evoluciona bien y ese derrame se transforma en un empiema, ya ahí lo que vamos a tener va a ser LDH mayor a 1000, un pH menor de 720, ¿sí? Y vamos a tener gram positivo, o sea, el gram, no el gram positivo, no gram positivo me refiero a la bacteria, sino va a haber un gram, ¿sí? O sea, vamos a encontrar gérmenes en el líquido o en el cultivo, ¿sí? Frente a esas situaciones, ¿sí? Vamos a tener que drenar ese empiema. Porque los antibióticos solos ahí no van a
tener, digamos, la posibilidad de curar. ¿Bien? Porque es como si fuera, simulen a un absceso. Si uno tiene un absceso, cuando es absceso, en general, no tiene que hacer un drenaje de absceso. Bueno, esto es casi lo mismo. Es pus en la... ¿Bien? Entonces, en esos casos que uno diagnostica empiema, ¿sí? Ahí le va a pedir al cirujano que venga y le coloque un tubo de tórax para drenar ese pus. ¿Sí? Claro, es una evolución del derrame pneumónico, por ejemplo. A veces puede aparecer empiema solo, ¿sí? Porque hay una infección cercana, por ejemplo, al pulmón, ¿bien? Pero normalmente los empiemas siguen a infecciones pulmonares en general, ¿sí? Y lo que pasa es, si yo no lo dreno, eso se empieza a organizar, ¿sí? ¿Saben lo que es organizarse? Cuando se organiza quiere decir que empieza a haber fibrina y empieza a pegotearse. Locura. Claro, exactamente. Entonces, si yo tengo una cavidad que es así y acá empiezo a pegar, ¿sí? Me queda un poquito de pus acá, un poquito acá arriba, acá el tabique, ¿sí? Eso se llama un derrame loculado, ¿sí? Me dicen derrame loculado es eso, que tiene como espacios donde está el líquido y espacios con tabiques fibrosos, ¿sí? Si eso pasa después, es muy difícil tratar a ese paciente. Tenemos que llegar a una toracotomía, tienen que abrir y ir tratando de debridar esos tabiques, ¿sí? Es complejo. Entonces, siempre que hay un resultado del laboratorio, en el laboratorio seguramente en esos casos nos van a llamar y nos van a decir, mira, el líquido que trajiste tiene gran positivo. ¿Sí? Listo, ya está. Con eso es suficiente como para llamar al cirujano y decir, bueno, acá hay que poner un tubo. ¿Bien? ¿Se entiende entonces características del empiema y lo que tenemos que hacer frente a un paciente con distinción? ¿Bien? Y esa es un poco en esa diapositiva, lo que ustedes van a ver es cómo ocurre la progresión de un derrame pleural, ¿sí? Hasta el empiema y después el empiema loculado, que es un poco lo que decíamos recién. ¿Eh? Bien, en el caso de que sospeche tuberculosis, ¿sí? Un poco lo que habíamos dicho, ¿eh? Fíjense que el ADA se la piden automáticamente, ¿no? Después de la toracocentesis, además de las características del líquido, el dosaje de ADA pleural, y si da más de 35 unidades, ya uno va definiendo el diagnóstico, ¿sí? Habíamos hablado de considerar también el diagnóstico de tromboembolismo de pulmón en la rama pleural, y tiene una característica cuando un derrame está asociado a un pequeño tromboembolismo de pulmón o un parto de pulmón. Ese derrame va a tener eosinófilos, ¿sí? Entonces, la presencia de eosinófilos puede ser por varias causas, pero una de ellas es el tromboembolismo de pulmón. ¿Sí? En general, de las causas del derrame pleural, podemos decir que un tercio son infecciosas, un tercio son malignas, y el otro tercio para todas las demás. ¿Sí? Fíjense que en el caso de la falla cardíaca, más o menos alcanza un 20%. ¿Sí? Y queda un poquito para el resto. ¿Sí? De los derrames malignos, el cáncer de pulmón es el más común, que genera derrame pleural. ¿Sí? Después tienen el cáncer de mama, ¿sí? Los linfomas y otros tumores gastrointestinales que pueden acompañarse de derrame pleural. Pero en general, cáncer de pulmón, cáncer de mama y linfoma como causa más común en los derrames malignos. De acá, lo único para decirles un poquito es que es la segunda causa de derrame pleural, ¿sí? Los derrames pleurales malignos, que normalmente son sintomáticos, ¿sí? Porque en general un derrame pleural maligno es un derrame pleural que
rápidamente acumula líquido en pleura, y eso, por supuesto, hace que los pacientes tengan síntomas, ¿sí? Ocurre más o menos en el 15% de todos los pacientes que tienen enfermedades neoplásicas. Y vamos a tener tres formas de tratarlos. O se hacen toracocentesis repetidas para ir evacuando ese líquido que produce el paciente de disnea, y uno utiliza esta medida como obviamente una medida paliativa para mejorar el control de síntomas, ¿sí? Se puede hacer lo que se llama pleurodesis química, que es instaurarle talco, ¿sí? Dentro, luego se saca todo el líquido y después se instila talco. Hay dos técnicas para hacerlo. Y ese talco lo que genera es un poco lo que decíamos con los medicamentos. Tiene una irritación química y hace que las pleuras se peguen, ¿sí? Entonces, al pegarse las pleuras, la probabilidad de que el derrame se vuelva a producir es menor. No quiere decir que es cero, pero es menor, ¿sí? Puede también locularse, y después termina siendo todo un problema, ¿no? Pero bueno, uno intenta en pacientes que tienen derrames a repetición darle mayor calidad de vida, evitándole que ese derrame se reproduzca y que les genere disnea, ¿sí? Y una tercera opción, no es tan común utilizarla, pero sepan que existe, son los catéteres pleurales tunelizados. Es decir, es un catéter que se coloca en la cavidad pleural, se tuneliza el celular subcutáneo, ¿cierto? Entonces el catéter queda ahí con digamos, un extremo en donde el mismo paciente entrenado se puede enganchar la parte del perfo con el frasco al vacío y drena el derrame pleural solito en su casa, ¿sí? Eso es para pacientes que tienen derrames pleurales recidivantes. Y bueno, de esa manera podemos ayudar a aliviar. Lógicamente que la infección y el dolor son las dos complicaciones más comunes en el caso de utilizar ese catéter. Puede ser también la relación sea también la infección y el Sí, dolor. sí, Y en exactamente. el caso de la segunda opción no queda limitada también el movimiento de la trasera cuando pega. Queda un poquito más limitado en ese mitórax, pero no lo suficiente como para evitarle, digamos, que pueda respirar bien. Yo le creía, ¿no? ¿Cómo? 100 euros. El talco. No, digamos, puede generar dolor, pero una vez que pegó, ¿sí? El dolor desaparece. Queda pegado, exactamente. ¿Bien? En este caso, este algoritmo, que es el algoritmo final, ahí está, digamos, un poco resumido todo lo que venimos hablando hasta ahora, ¿sí? O sea, qué hacer cuando el paciente aparece con el derrame, ¿sí? Si tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva o no, entonces, si es sí, una cosa, si es no, la otra, ¿sí? Si es no, entonces hacemos una toracocentesis para hacer los criterios del AI y definir si es exudado o transudado, y ahí entonces seguir con las causas. ¿Bien? Y según esas causas el tratamiento. ¿Bien? En el caso que uno tenga un paciente que tiene un cuadro clínico de derrame pleural, un examen físico de derrame pleural, tiene fiebre y se interna, ¿sí? Uno lo va a pulsar, ¿sí? Probablemente si tiene algunas características de insuficiencia cardíaca, le va a poner diuréticos y le va a poner antibióticos empíricos hasta que tengamos un dato, ¿sí? Hasta que tengamos un dato. Si ese derrame pleural está infectado, ¿sí? Es probable que ese líquido cultive, y cuando cultive sepamos bien qué tratar. ¿Bien? Pero esas serían las primeras medidas que uno debería hacer con un paciente que tiene derrame pleural y fiebre, ¿sí? En el caso de pacientes con neoplasia ya conocida que tienen derrame pleural, ¿sí? Muchas veces uno inicialmente hace la función también para saber o para determinar el estadio. Porque los pacientes que agregan derrame pleural, ¿sí? Y tienen una neoplasia, estamos ya en un estadio avanzado, estadio 3 o estadio 4, y son pacientes que probablemente tengan una sobrevida mucho más corta. Entonces,
En esos pacientes, seguramente lo que vamos a hacer es sostener un tratamiento, probablemente de su enfermedad de base, pero además empezar a agregar medidas paliativas de control de síntomas, por lo que le produce el derrame pleural. Pues sí, sí. El paciente con derrame pleural, en general, ¿sí? Si vos tenés un paciente con un derrame pleural nuevo y sintomático, se interna. ¿Sí? Porque la única manera de estudiarlo es, una vez que lo interné, ¿no es cierto?, hacerle la ecopleura, definir la cantidad de derrame, definir dónde punzo, hacer la punción y establecer por lo menos la causa. ¿Bien? Así que sí. Ahora, suponete que es un paciente que viene con un dolor de tipo pleurítico, ¿sí? Vos le haces una placa de tórax, tiene un pequeño derrame, ¿sí? Es un paciente joven, tiene fiebre, ¿sí? Y tiene un cuadro, digamos, compatible con una neumonía. Y probablemente ese paciente no lo pulse, si el derrame pleural lo borra solamente el seno costofrénico. Y uno le interpreta eso como un derrame paraneumónico, la consolidación como una neumonía y lo trata como una neumonía. ¿Eh? Pero derrame pleural, sintomático, y sin una etiología clara, se interna para estudiar. ¿Bien? Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Antibióticos, insuficiencia cardíaca y es lateral. Yo espero, no le hago la toracocentesis, pero le doy antibiótico, o le doy antibiótico después de los 3 días. No, si el cuadro clínico es un cuadro clínico de insuficiencia cardíaca, no le doy antibióticos. Bien. Solamente antibióticos, tratar su insuficiencia cardíaca compensada y nada más. Y si los antibióticos no hacen efecto por determinada cantidad de días, ahí sí le hago la toracocentesis. No, en realidad ahí lo que vos tenés que hacer es, primero, bueno, definir un poco más de diagnóstico, ¿no? Suponete que, para no complicarlos con esto, el derrame pleural de insuficiencia cardíaca o es lateral o es derecho, ¿sí? Cuando es izquierdo, uno tiene que, por lo menos, elevar la sospecha de otra etiología, ¿sí? Pero cuando uno empieza a tratarlos, pacientes con insuficiencia cardíaca, si realmente ese líquido es por insuficiencia cardíaca, mejora. ¿Sí? Es raro que no mejore. Si no mejora o agrega algún otro síntoma, por ejemplo, suponete que al tercer día no mejora, el paciente sigue con disnea, repetís la placa y le damos presión. ¿Sí? O al tercer día el paciente no mejora, hace fiebre. En esas situaciones, yo voy a evaluar entonces. ¿Sí? Perdón, no, y una cosa que te quería, por ahí, no sé si te ha pasado, Pablo, en nuestra experiencia, cuando yo era R1, muchas insuficiencias cardíacas hacemos la punción cuando estamos, dice, de noche. Tal cual. Tenemos la duda, la inquietud, la Exacto. presión, y después cuando uno va agarrando experiencia, trabaja codo a codo con el experto, ahí ya va tomando alguna expertise y hace menos funciones Exacto. necesarias. Tal cual. Tal cual. Sí. ¿Cuándo no puedo hacer una toracocentesis? Criterios absolutos. Además de una infección en la zona. Bueno, esa es una muy buena pregunta. A ver, con los pacientes anticoagulados, por ejemplo, hay que tener mucho resguardo, ¿sí? No quiere decir que uno no lo pueda hacer, ¿sí? Pero, por ejemplo, uno puede solicitar un estudio de coagulación primero y ver qué INR tiene, si está tomando Sintrom, ¿sí? Si está tomando, por ejemplo, anticoagulantes, nuevos anticoagulantes, apulsaban, rivaroxaban, etcétera, suspende el día anterior y entonces al día siguiente lo pulsa, ¿sí?